Buen día, querido oyente. Estamos en un fin de semana nuevamente. Empieza el sábado y como es costumbre, sábado de mañana es día de Caminamos Contigo, ¿sí? Ya lo tienes por costumbre. Gracias por acompañarnos como cada sábado de 7:30 a 9 aquí en la radio. También sabemos que algunos nos están viendo por Facebook Live, así que les saludamos también a ellos. Estamos en un programa como cada sábado dedicado especialmente a ti, como querido oyente que sos. Estamos pensando en temas, programas, personas que podemos invitar que pueden ayudarte a ti en tu situación a tener una vida exitosa, que puedas vivir según los planes de Dios, que te puedan ayudar a enfrentar situaciones y todo lo que nosotros vivimos el día a día. Y por eso también hoy queremos hablar sobre algo muy importante. Hablamos hoy del liderazgo, características del liderazgo. Sí, queremos hablar de eso y tenemos un invitado especial. Pero antes quiero simplemente, si eres nuevo, quiero compartir algunas informaciones muy importantes de parte del Departamento de Consejería, que es el departamento responsable de este programa que producimos cada sábado. Entonces, quiero compartirte que en el departamento estamos abiertos a ayudarte en tu situación personal, en tu familia, en tu trabajo o en alguna situación que tengas con tus hijos y necesitas un consejo, necesitas de repente una visita. Estamos para ayudarte y queremos hacerlo a través del número telefónico que estamos habilitando, donde en horario de oficina puedes consultar, preguntar, buscar ayuda, enviar tu pedido de oración. Y este es el número 0984-777707. Ese es el número que está habilitado, donde personas, compañeros te van a atender en horario de oficina y sentite en libertad de buscar ayuda. También quiero mencionarte que este programa ahora está transmitiéndose por la radio y Facebook Live, como ya lo mencioné. Y luego el domingo de noche, a partir de las 20 horas, se vuelve a transmitir en la radio y ya va a estar disponible también en YouTube el video más tarde. Entonces ahí puedes ir y verlo, estar al tanto de todo lo que hemos compartido. Te saluda Mario Enz, parte del equipo de consejería. Como ya varios años me toca ser parte de este equipo y hoy tenemos aquí a un ex compañero de colegio. Estaba pensando, antes compartíamos un aula de clases, pero ya pasaron más de 20 años, así que ahora estamos aquí en un estudio de radio juntos y quiero presentarles acá a Delmer Vive. Buen día, Delmer, ¿cómo estás? Muy buenos días, querido Mario, querida audiencia. Es un placer poder saludarles a través de este medio de la radio, ZP30. Y es cierto, tenés razón, ya pasaron, estuve calculando rápidamente, pero seguro que son ya 22, 23 años Sí. de lo que nosotros compartíamos un aula en el Colegio Filadelfia, acá cerquita. Y recuerdo también algunas noches viendo algunos que otro partido de Olimpia en Sí. la casa de otro compañero juntos. Así que Rompimos ahí inclusive su faro de su luz, sí, pero así es, así es. Sí, es un placer. Gracias por la invitación, Mario. Es un placer estar aquí y compartir con la querida audiencia este espacio de Caminamos Contigo. Me gusta mucho el nombre de sí. ese programa, donde realmente tratamos de caminar juntos. No se trata de estar solo en la vida, se trata de Mm. buscar y caminar juntos. Menos mal, estoy agradecido de que podemos estar sentados acá adentro y no tener que hacer la caminata afuera. Ahora a Sí, esa altura del partido hace bastante calor. sí. Así que un gusto y un saludo muy especial de parte mía. Sí, Delmar, no estás viviendo en el Chaco. Para los que todavía no te conocen, quizás alguno por ahí escuchó ya tu nombre en alguna entrevista que hemos hecho en la radio. Quizás nos puedes comentar brevemente acerca de tu persona, quién es Sí. Delmer Vive. Delmer vive, yo siempre le digo a la gente, sí, yo soy la raza Delmer, ¿sí? La raza del mercado, Delmer es mi nombre. Nací acá, bueno, nací en Filadelfia y crecí en una aldea, Colonia 22, Noivise, acá cerquita de Filadelfia. Así que soy chaqueño de nacimiento. Luego me casé con Andrea, nos mudamos, primeramente salimos afuera a estudiar en el exterior juntos y después volvimos y hace 13 años
Creo que son 13. Este es el año 14 que estamos viviendo en San Lorenzo. Vivimos ahí, tenemos 3 hijas y estoy hace 13 años enseñando en el CEMTA, en el Centro Evangélico Menonita de Teología Asunción, donde tenemos las facultades de Teología y Música de la Universidad Evangélica del Paraguay. Y hace 5 años me toca ser el director de la institución. Y bueno, soy director y profesor sobre todo del Nuevo Testamento ahí. Así que sí, es cierto, soy chaqueño de nacimiento, pero ya hace muchos años que estoy viviendo fuera. Sí. Colonia 22, yo sé que hay oyentes, esa comunidad indígena ahí que está detrás de la aldea. Hay bastantes oyentes que también nos suelen escribir de repente en algún programa. Y un saludo muy especial ahí a la comunidad de Ajá. Colonia 22. Yo soy hijo de Jacob vive, Ah. así que por ahí si alguno de los que estaban hace 20, 25 años siguen estando ahí, un saludo especial a esa comunidad. Así es. Bueno, vamos al tema. Hablando hoy de liderazgo, eso es un término que se utiliza mucho. Sí. También conocemos en nuestro contexto, en nuestro país, que el ser líder tiene toda una connotación. Muchos tienen ese deseo, yo quiero ser líder. Sí. Muchos con alguna, si las intenciones son muy variadas, ¿sí? Claro. Para querer ser líder. Pero en síntesis, vamos a hablar hoy del liderazgo a partir de la Biblia. Vamos a ir a las bases, a ver cómo fue en la Biblia, qué entendemos que podemos encontrar en la Biblia sobre el liderazgo. ¿Qué podemos hablar acerca del líder en sí cuando hablamos de la Biblia? Así es, Mario. Ese va a ser el tema y nosotros vamos a ver, obviamente, en una hora y media no vamos a poder tocar todo el amplio espectro de lo que es la Biblia y lo que dice la Biblia acerca de eso, pero vamos a ver algunas características de un líder maduro según la Biblia. Y a mí me gusta hablar del liderazgo maduro porque la madurez no es porque tiene mucho que ver con madurez, el liderazgo bíblico. Y ahí quiero adelantar que capaz la gente, antes de que me salgan los oyentes y digan, no, liderazgo, yo no soy líder, entonces yo ya puedo desconectar. Esperen un momentito. Yo creo que esas características del liderazgo se pueden aplicar al líder en la comunidad, al líder en la iglesia, al líder en la sociedad, en la política, en lo que sea, pero también al líder en la familia. Y también ahí creo que ahí de repente es muy fácil vernos involucrados todos, nos toca a todos. De alguna que otra manera, como padres somos líderes, como papá soy líder de la familia, como mamá yo también lidero en la familia a mis hijos y esas características son sumamente importantes en cualquier nivel de liderazgo. No vayan a pensar ahora estoy hablando solamente del líder qué sé yo, que es presidente de la cooperativa Fernheim, que es presidente de la nación, que es pastor de una iglesia. No, vamos a hablar en un ámbito, en un contexto mucho más amplio y obviamente aprendiendo de los líderes que tenemos en la Biblia. Vamos a aprender también de Jesús, pero primeramente me gustaría empezar en el Antiguo Testamento. Pero eso para adelantar de que no se me desconecten. Sí, sí, sí. También los maestros, ¿sí? Son una clase de liderazgo en las aulas donde están guiando a un grupo de alumnos, ya sean niños, adolescentes, jóvenes. Por supuesto. Son un tipo de líderes también, pero en síntesis, todos nosotros tenemos que liderarnos a nosotros también, como personas, ¿verdad? Tenemos que ayudarnos a nosotros mismos también, ¿verdad? Así es, así es. Muchas gracias, Mario, por ampliar ese espectro. Sí, los profes que están ahí enfrente de los cursos, puede ser incluso la escuela dominical, capaz no es un profe en el colegio, pero sí, exactamente. Y ahí me gustaría empezar en el Antiguo Testamento. Vamos. Y te voy a pedir de repente leer algunos textos bíblicos que nos van a ayudar a entender, porque para mí es importante de no sacar del aire lo que estamos diciendo, sino basarnos en lo que la palabra de Dios nos manda, nos dice. Y la primera historia la encontramos en Éxodo 18. Ya. Es una historia muy interesante donde Moisés está con el pueblo. Ya salieron de Egipto. Están ahí lidiando con las cotidianidades, con el día a día.
el pueblo no es muy fácil de liderar. Y viene su suegro, Jethro, le viene a visitar. Y es muy interesante cómo la Biblia en el capítulo 18 nos cuenta qué es lo que Jethro hace. Él está ahí observando. ¿Qué está haciendo mi yerno ahí? A ver, ¿cómo se porta? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Con quién se fue a vivir mi hija? Exactamente. Y le observa. Y él se da cuenta de que Moisés tiene un problema. Moisés desde la salida del sol, desde la mañana temprano hasta la noche, está juzgando, está resolviendo los problemas de la gente, está escuchando las quejas de este y le busca una solución. Le viene el otro con otra queja y le busca una solución. Y viene fulano y mengano y etcétera, etcétera. Todo el bendito día está tratando de juzgar, está buscando ordenar la casa. Y Jethro lo observa y le dice, che, Moisés, eso no es sabio. No es sabio lo que tú haces. Te vas a romper a ti mismo. No vas a poder soportar, no vas a ser capaz de vivir con esa presión. Vos necesitas delegar, necesitas otros que te ayuden. Otros líderes. Otros líderes que te ayuden a compartir la carga. No puedes solo. Y ahí tenemos ya un primer principio. Delegar. Un líder no puede solo, ni en la familia. Yo necesito a mi esposa me necesita a mí. En el colegio vos necesitas a los otros profes. En la iglesia necesitas a otros predicadores, a otros diáconos. No puedes solo, tenés que delegar. Liderazgo siempre es delegar, es compartir la carga. Si vas a tratar de llevar la carga vos mismo, no vas a poder. Y eso es lo que Moisés tiene que escuchar. Y ahí le dice, y ahí te voy a pedir que leas el versículo 21, Éxodo, capítulo 18, versículo 21. Sin embargo, elige de entre todo el pueblo a algunos hombres con capacidad y honestidad. No sé, yo elegí la NTV, no sé si es la mejor traducción o preferí otra. Está bien. Está bien. Algunos hombres con capacidad y honestidad, temerosos de Dios y que odien el soborno. Nombra a los jefes de grupos de 1000, de 100, de 50 y de 10 personas. Solo el 21. Así mismo. Ahí vemos que Moisés le recibe la tarea, busca líderes de 1000, de 100, de 50. Pero lo que a mí me importa más que esa distinción ahí en grupos es las cualificaciones. Tienen que ser hombres capaces, hombres fuertes, con cierta habilidad. Después temerosos, es decir, temerosos de Dios. Hombres veraces, confiables y los que rechazan ganancias deshonestas. No, lo que a mí me llama la atención es que no se busca al que sabe hablar mejor. Sí. No se busca al que es el más dominante, ¿sí? El mbareté. Sí. No. Hombres capaces, temerosos de Dios, en quienes puedes confiar, cuya palabra si dicen sí es sí y si dicen no es no. Y no es un va ahí, de repente, vamos a ver. Y que rechazan ganancias deshonestas. Soborno, ¿cómo se dice? Exactamente. La coima, la famosa coima. Y para mí es súper importante, como líder en cualquier ámbito, necesitamos personas capaces, temerarias de Dios, veraces, confiables y que rechazan ganancias deshonestas, que no aceptan soborno. Entonces vemos ahí que eso son cualidades de un líder maduro en cualquier ámbito. Y eso es importante, que vos, donde estés, en el ámbito donde vos te desenvuelvas, busques crecer en estas áreas, sabiendo que para Dios no es importante si sabes hablar súper bien. No es importante si sos un hombre grande y fuerte con una voz potente o una mujer cuñabarete. No, lo importante es honestidad, veracidad, rectitud, que rechazan el soborno. Entonces eso es lo primero que vemos acá en esa historia, donde Moisés se arma un grupo de personas
que son sus líderes, que le ayudan a llevar la carga y que tienen esas cualidades. Entonces, eso para mí es muy importante entender de la Biblia cuando hablamos de un liderazgo maduro. Seguimos. Sí, vamos. Moisés después hace eso, él justamente escoge esos líderes y los escoge diligentemente. Eso podemos leer, no necesitas leer ahora. En los versículos 24 y 27. Invito a la gente a que después lean ese texto. Él escoge diligentemente, o sea, él realmente analiza. Tomó en serio lo que le dijo su suegro. Así mismo. Eso es característica de un buen líder también, seguramente. También es muy, muy importante, Escuchar consejos. El consejo de personas mayores, personas con cierta experiencia. Y Moisés no toma a la ligera, no es los primeros 5 que se me cruzan, esos voy a elegir, no. Él mira diligentemente, analiza. Y para poder tener líderes en tu equipo, y si vos sos ahora un líder en el colegio, en tu comunidad, y necesitas otras personas que te ayuden, escoge diligentemente. Mira bien, Mario, a ver, ¿cómo es ese tipo? ¿Le puedo confiar? ¿Cómo trata a su familia? ¿Cómo trata a su esposa? ¿Cómo trata a sus hijos? ¿Cómo es el tema con los pagos? ¿Él suele deber a la mitad de la población o cumple con sus...? Entonces, eso va a ser un buen líder para mí, ¿sí? Porque puedo observar estas cuestiones. Y después son instalados oficialmente y a partir de ahí juegan un rol importante en el engranaje ahí del pueblo de Israel. Sí, justamente hablando de cómo Moisés elige diligentemente, sabemos que en nuestro país, en muchos casos, el liderazgo lo que hace muchas veces es, como se conoce en nuestro país, también se buscan familiares, ¿sí? Así es. Tiene que ser alguien de la familia, alguien que nosotros creemos que, bueno, ese es mi cuñado, mi sobrino, mi tío, lo que se les busca gente cercana y se les da cargos, ya sea en lo que sea, en cualquier ámbito de nuestra sociedad. Y eso es un poco diferente a lo que Moisés hace, ¿sí? Totalmente. Después del consejo, él busca justamente la descripción que su suegro le había dicho, ¿sí? Exactamente, y eso es importantísimo, no es un nepotismo, no es esas cuestiones, no es tampoco pagar los favores que uno le debe a una persona. No, de eso no se trata realmente de diligentemente buscar esas características en las personas que después van a liderar. Bien, otro texto es Números 11, 16, donde el Señor mismo, donde Dios mismo le dice a Moisés que tiene que reunir a 70 hombres frente a la tienda ahí donde él habitaba, de los ancianos para que le ayuden a llevar la carga. Entonces es ahí como que se agranda un poco el círculo de líderes a 70 ancianos y ahí eso es un mandato directo que recibe Moisés de parte de Dios. Y esos ancianos tienen que ser hombres maduros, sabios, con autoridad, y necesitan el Espíritu de Dios para poder liderar. Entonces no voy a detenerme mucho en ese texto, es simplemente importante ver Números 11, capaz la gente pueda después leer ese párrafo, es donde líderes maduros, sabios, con cierta autoridad, son escogidos, necesitan y son equipados con el Espíritu Santo para poder liderar. Es muy fundamentalmente importante tener la ayuda y una conexión con Dios mismo a la hora de liderar en tu familia, en el colegio, en la sociedad, en cualquier ámbito. Nosotros, como seres humanos, sí llegamos hasta cierto punto capaz con cierto carisma, con cierta autoridad, con cierta influencia que tenemos, pero no es el liderazgo bíblico, no es un liderazgo sano, no es un liderazgo maduro que estamos buscando. Sí. Luego, otros dos textos son interesantísimos.
es el traspaso de mando y es otra vez una de las situaciones donde muchas veces tenemos problemas en diferentes Sí. instituciones. Cuando un líder sale y entra otro. Lo vemos en la política, lo vemos lastimosamente en muchas iglesias, Sí. lo vemos, bueno, en organizaciones que no se da en buenos términos ese traspaso. A veces el que tendría que salir no sale, a veces él mismo complica las cosas, a veces el nuevo líder desecha toda la estructura que antes hubo, incluso lo bueno, y después se habla mal. Y acá en la Biblia vemos un traspaso también. Moisés está a punto de fallecer. Moisés no puede entrar en la tierra prometida. Y ya en Números 27, Moisés le pide a Dios un líder para el pueblo. Número 27, Números. Para que después de su partida, Israel tenga otra vez un líder. Es interesantísimo que Moisés mismo toma la iniciativa y le dice, Dios, yo sé, entiendo, acepto, no voy a poder entrar en la tierra prometida, pero el pueblo necesita un líder, necesita a alguien que les guíe. Y en Deuteronomio 34, y ese texto te voy a pedir que leas, Deuteronomio 34:9, donde de forma retrospectiva se menciona ese traspaso de mando, y puedes leer el versículo 9. Ahora Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Así que el pueblo de Israel lo obedeció, haciendo todo lo que el Señor le había ordenado a Moisés. Dios le ayuda a Moisés a encontrar a Josué, hijo de Nun. Y el espíritu, según Números 27, Josué, hijo de Nun, era un hombre en quien está el espíritu. Era un hombre donde Moisés ya vio, tiene el espíritu de Dios. Es un hombre temeroso de Dios, como habíamos visto antes. Es un hombre que le sigue a Dios. Y Dios le muestra y le dice, este va a ser tu sucesor. Y ahí Moisés impone sus manos, en señal frente a todo el pueblo, yo voy a partir, este va a ser mi sucesor. Y vemos una sucesión muy, muy natural, muy buena. No es que en esa imposición de manos se le transfiere el Espíritu Santo, ya lo tenía. Era un hombre lleno del Espíritu. Y Josué estuvo lleno del espíritu de sabiduría. Un hombre sabio, un hombre sabio. ¿Y qué tan importante es esa característica en el liderazgo? La sabiduría. La sabiduría casi no se puede describir. La vemos en el actuar de personas. Personas sabias no aceleran donde hay que frenar y no frenan donde hay que acelerar. Personas sabias no toman decisiones a la ligera. Personas sabias buscan consejo. Personas sabias se rodean de otros líderes que le ayuden. Personas sabias escuchan consejos. Y es una sabiduría que no es innata. Es una sabiduría divina que Dios da. Dios da sabiduría. Lo vemos también que Dios le dio sabiduría al rey Salomón. Él llena con sabiduría y sabiduría bíblica lleva siempre al temor de Dios. Y hay capaz importante temor de Dios, no es que yo le tenga miedo, es más bien reverencia. Yo tengo un respeto, yo le temo al Señor en el sentido de que Él es Dios, Él es creador. Y eso es ser sabio. Sabiduría bíblica siempre lleva al temor de Dios. Y Josué era así un hombre sabio, un hombre temeroso de Dios. Y ahí se da un traspaso. Y ahí voy a compartir un poquitito mi experiencia personal. Yo recibí la dirección del SEMTA de parte del señor Helmut Siemens. Él fue director del SEMTA antes que yo. Trabajamos juntos. Cuando yo entré, él era director. Fue director por 9 años seguidos. Anteriormente ya había sido director. Trabajó más de 20 años en la institución.
Y uno podría pensar, le va a costar soltar, ¿eh? Porque él era parte del SEMTA, fue al SEMTA, estudió en el SEMTA, enseñó en el SEMTA por muchísimos años. Yo aprendí y yo pude vivir lo que es un paso de mando ejemplar desde mi punto de vista. Helmut lentamente me introdujo en todas las áreas del liderazgo. Cuando yo asumí en el 2021, yo no me encontré con sorpresas. Sí, seguramente ciertas cosas uno no las sabía o no sabía medir, pero él me había abierto las cartas. Él me facilitó el acceso a todo. No me encontré con el famoso gato encerrado ahí En una bolsa. en una bolsa, ¿verdad? Eh, Realmente él me llevó y después se apartó y me dejó. O sea, no se entremetió. Y trabajamos muy bien después también en roles diferentes. Entonces él era un profesor y yo era el director. Y realmente lo valoro muchísimo de parte de Helmut. En muchas iglesias lastimosamente no se dan esos traspasos Sí. tan buenos. Y gente, necesitamos aprender. Liderazgo es una cuestión de que yo estoy con una responsabilidad, no estoy con un cargo. Yo no tengo ahora poder, autoridad. Claro, siempre como líder, en cualquier contexto vas a tener autoridad. Tenés que tomar decisiones, pero no es lo fundamental. Se trata de responsabilidad. A veces les suelo decir a los hombres que nosotros como hombres tenemos una cosa por encima de las mujeres. Y siempre me miran las mujeres cuando yo estoy ahí en la clase, me están mirando y le dicen, "Che, ¿cómo que va a decir eso? Vamos a ser castigados más fuertemente de parte de Dios. Porque Dios nos va a preguntar, ¿qué hiciste? Vos sos responsable, ¿qué hiciste con eso? O sea, yo tengo una carga grande sobre mis hombros. Soy responsable. No soy líder. No, soy responsable. Lo único que gano como hombre es responsabilidad. Y eso realmente es un peso. Y creo que eso si lo aprendemos y lo vivimos en cualquier contexto, eso es sabio. Y vemos eso como algo muy, muy bueno que pasó en este caso acá con Moisés a Josué. Sí, ese traspaso, como dijiste, se refleja en muchas áreas mismo en la familia cuando, digamos, una familia le deja, digamos, por ejemplo, si una familia le deja a su hija, ahora bajo el cuidado de otro hombre, ¿sí? Así es. El papá de la hija, la mamá, le delegan, ¿sí? Sí. Y lo normal sería, como dijiste, alejarse, ¿verdad? Hasta cierto punto, ya dejé mi liderazgo, ahora ella tiene mi hija o el hijo ahí tiene su propia familia. Y es una cuestión de un cierto distanciamiento también es necesario en esa parte, ¿sí? Así podemos aplicarlo, esta arista o esta situación del liderazgo a nuestro día a día también, Ujú. ¿sí? Sí, totalmente. Hace muy poco estuve en una ceremonia donde un líder le entregó la posta al otro y dijo una frase súper interesante y me gustó muchísimo lo que dijo. Dijo lo siguiente: quiero dar paso atrás lo suficientemente lejos para que vos no te sientes presionado por mí, pero quiero quedar suficientemente cerca para si que me necesitas, voy a estar ahí. Entonces, lo suficientemente lejos para no estorbar, para que, como en este caso de que aplicaste a la familia, al nuevo matrimonio, importante que los padres estén lo suficientemente lejos para que esta nueva pareja empiece su propio nido, su propia liderazgo, pero lo suficientemente cerca si es que se le necesita estar ahí. Pero ese sí es que se le necesita. Sí, cuando Es ellos piden, súper no cuando importante. yo pienso. Exactamente, exactamente. Sí. Realmente es algo muy, muy desafiante, Sí. especialmente si un líder una persona de repente, vamos a usar el ejemplo de iglesia,
Si una persona fundó una iglesia, estuvo tantos años en el liderazgo, hizo crecer una iglesia, solo como un ejemplo, ¿sí? Después hacer el traspaso y dejar, digamos, liderazgo en manos de otra persona y darle la confianza y decir, trabaja, hacer lo que Dios te manda a hacer. Yo voy a estar ahí para acompañarte. No es fácil, es No, porque uno parece que se arranca un pedazo de su vida, ¿sí? Porque así es. fue parte de horas y horas de su vida donde invirtió y no es fácil, pero aquí vemos el ejemplo de Moisés y Josué, que fue una situación que fue necesario y que al final Dios la bendijo y podemos Sí, ver la historia hacia dónde fue. Sí. totalmente. Aunque también, bueno, Josué, no sé si se puede decir de esa manera, pero tuvo la suerte después que Moisés no estuvo más, o sea, no es suerte. Pero Moisés muere Mm, y no entra y entonces él está solo. Pero es tan importante lo que decís, porque cada nuevo líder va a hacer cosas diferentes al sí, anterior. Es parte, porque somos diferentes. sí. Somos diferentes, tú y yo somos diferentes y encaramos cosas de manera diferente. Y eso va a ser también así si yo cedo el liderazgo a otra persona, va a hacer cosas diferentes a los que yo las he hecho. Y capaz, y va a cometer errores. Mm, Pero yo también cometí, no sé cuántos errores yo ya cometí. Y esa persona va a hacer sus errores también. claro. Entonces, eso tenemos que ser un poco, sí, más tranquilos en ese sentido y soltar y entender, sobre todo si estamos hablando de familia, sobre todo si estamos hablando de iglesia, no es mi iglesia, Mm, nunca, jamás. mm, Es siempre la iglesia de Dios. mm. Así Yo es. soy nada más un administrador por un tiempo determinado y por ese tiempo yo soy responsable. ¿Cómo lo voy a estar haciendo? En la familia la misma cosa. Por cierto tiempo, soy responsable por mi esposa hasta que la muerte nos separe y por cierto tiempo, hasta que los chicos salgan de la casa, soy responsable Mm, de mis hijos. Por ese tiempo tengo esa responsabilidad y después ya no más. Y no es mi mm. yo, es de Dios. Sí, Dios me lo cedió, prestó. me lo prestó. Sí, muy bien. Yo pienso que es un buen inicio. Vamos a hacer un break, vamos a hacer un corte, una música que queremos escuchar. Luego ya vamos a volver a desarrollar más ejemplos bíblicos. Hablamos ya de Moisés y su suegro, Jetro. Hablamos ahora también de Moisés y Josué y vamos a ver otros ejemplos. Así que, querido oyente, te animo a seguir prendido ahí. Tenemos clase de liderazgo hoy, así que te animo a quedar ahí prendido y luego de esta música volvemos aquí a seguir en el programa Caminamos Contigo. Estamos de vuelta, querido oyente, gracias por acompañarnos. Hoy ya lo mencioné antes de la pausa, que estamos en clase de liderazgo hoy aprendiendo sobre ser líder en casa, en la sociedad, en la iglesia, en donde sea. Estamos liderando a personas y estamos viendo según el punto de vista bíblico cuáles son características de un líder maduro, una persona que tiene a su cargo liderar personas. Estamos viendo los diferentes ejemplos que hemos visto ya en el primer bloque. Si de repente recién estás prendiendo la radio, en el primer bloque hablamos de Moisés, cómo fue instruido por su suegro, Jetro, y también cómo fue el traspaso de Moisés a Josué. Esos fueron ejemplos que hemos usado en el bloque anterior, acá con el señor Delmer Vive, que es el director del SEMTA, que viene a compartir con nosotros en este programa. Y ahora queremos seguir adentrándonos en más ejemplos bíblicos y te doy la palabra a Delmer para seguir viendo los ejemplos que hay. Sí, como ya dije al iniciar el programa, ejemplos seguramente hay muchísimos y características de un líder maduro hay muchos. Y el siguiente punto donde me quisiera detener un poquitito es Deuteronomio 17. Mm, Y ahí habla de los reyes. Israel demasiado le pide a Dios un rey. Quieren tener un rey como los otros también. Y después Dios cede y describe las características
de este rey. Mm. Y te voy a pedir que leas, es un texto de algunos versículos, Deuteronomio 17, del 14 al 20. Si puedes leer, por favor, Sí. 17, 14 al 20. Estás por entrar en la tierra que el Señor tu Dios te da. Cuando tomes posesión de ella y te establezcas allí, tal vez se te ocurra pensar, deberíamos tener un rey para que nos gobierne, tal como tienen las naciones que nos rodean. Si tal cosa sucediera, asegúrate de designar como rey al hombre que el Señor tu Dios elija. Tendrás que nombrar a un hermano israelita, no podrás ser un extranjero. El rey no deberá construir grandes establos para sí ni enviar a su gente a Egipto para comprar caballos, porque el Señor te ha dicho, nunca vuelvas a Egipto. El rey no deberá tomar muchas esposas para sí, porque ellas apartarán su corazón del Señor. Tampoco deberá acumular para sí grandes cantidades de oro y plata. Cuando se siente en el trono a reinar, deberá producir una copia de este conjunto de instrucciones en un rollo en presencia de los sacerdotes levitas. Tendrá esa copia siempre consigo y la leerá todos los días de su vida. De esa manera aprenderá a temer al Señor su Dios, al obedecer todas las condiciones de esta serie de instrucciones y decretos. La lectura diaria impedirá que se vuelva orgulloso y actúe como si fuera superior al resto de sus compatriotas. Y también impedirá que se aparte de los mandatos en lo más mínimo. Además, será una garantía de que él y sus descendientes reinarán por muchas generaciones en Israel. Gracias, Mario. Nosotros cuando empezamos a imaginarnos un rey, y yo me incluyo, te vienen a la mente cosas cosas ostentosas, ¿verdad? Poder, Lujos. siervos, lujo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Tenés un botón y alguien viene corriendo, otro botón y algo vuela por el aire, no sé. Poder, autoridad. Bueno, acá Dios le dice, si es que realmente ustedes algún día tienen un rey, en realidad ustedes no necesitan, porque me tienen a mí. Yo soy su Dios, ustedes no necesitan un rey. Los otros pueblos tienen un rey, pero si demasiado ustedes quieren tener también, porque los otros tienen, entonces, primero, deja que Dios escoja. ¿Ok? Segundo, que no tendrá muchos caballos. ¿Por qué caballos? Bueno, caballos es igual a potencia militar. El poderío militar. El rey no necesita, el rey no debe buscar ser fuerte militarmente hablando. No necesita un gran ejército. ¿Por qué no necesita? Porque Dios está ahí. Entonces, el rey, según la idea de Dios, no tiene muchos caballos, no tiene gran poderío militar. Después, tampoco tendrá muchas mujeres. Primero, hay dos aspectos. En primer lugar, bueno, Dios desde la creación ha dicho un hombre y una mujer. Entonces, no tener muchas mujeres ya iría en contra del orden creacional. Pero lo que está también detrás, que con las muchas mujeres, los reyes en la antigüedad, ellos se ganaban y hacían alianzas estratégicas, o sea, alianzas políticas. Entonces, si yo me caso con la hija del rey vecino, entonces yo ya me aseguro de que no va a haber pleito entre nosotros porque su hija está en mi casa. Entonces, es una cuestión de manejo de política. Y Dios dice, no hagas eso. No hagas alianzas políticas grandes. No tendrá muchas mujeres. Tercero, no tendrá grandes cantidades de plata u oro. O sea, económicamente no necesita ser fuerte. No busques ser económicamente fuerte. ¿Por qué no? Porque no necesitas. Lo que realmente es importante es, y eso es como que totalmente en contra de todo pensamiento humano cuando estamos hablando de liderazgo. Cuando estamos hablando de liderazgo en cualquier ámbito, pensamos en cómo podemos tener mayor
fuerza militar, mayor fuerza de impacto, no necesita ser militar. Una empresa va a buscar mayor fuerza para poder aplastar a los demás. En cualquier liderazgo buscamos tener alianzas políticas por doquier, incluso en las familias, ¿verdad? A veces uno se alía con el cuñado porque de repente ahí... Va a haber mejor herencia ahí. Va a haber Puede la ser. herencia, puede ser un poco mejor, hay que estar bien con el suegro, etcétera, etcétera. Después, siempre buscamos tener mayor poderío económico, mayor fuerza, más plata, más oro, más pirapire, la tema. Todo esto, no. Busca y tiene que sentarse sobre el trono, escribir una copia de la ley, es decir, de la ley de Dios, de la Torah, y leerla, y estudiarla, y llevarla consigo. Un buen rey es alguien que conoce la palabra de Dios. Un buen rey es aquel que estudia la palabra de Dios. Un buen rey es aquel que aprende y teme al Señor su Dios. Un buen líder es aquel que lee la palabra de Dios. Un buen líder es aquel que estudia la palabra de Dios, que medita sobre ella y que le teme al Señor. Dice todos los días, ¿sí? Leerla Todos los días. todos los días de su vida. No Y solo- observar cuidadosamente todas las palabras de esta ley. Es impresionante, o sea, cada día, si querés ser un buen líder, estudia la palabra de Dios. Si querés ser un buen papá, estudia la palabra de Dios. Si querés ser un buen profesor, estudia la palabra de Dios. O sea, es tan sencillo, Sí. pero tan fuera de órbita en lo que nosotros muchas veces escuchamos y lo que para el mundo es importante. Y justamente aquí, esto es, Dios dice, es muy contrario a todos los pueblos paganos que les rodean. Eso va contra corriente. Es muy sencillo y uno dice, pero no, ningún pero. Si quieres ser un buen líder, lleva la palabra de Dios contigo, medita sobre ella y observa cuidadosamente todas las palabras. Interesante también la frase que dice que la lectura diaria impedirá que se vuelva orgulloso y actúe como si fuera superior al resto de sus compatriotas. Eso sí también es muy importante, ¿sí? Porque Sí. justamente cuando llegamos a un puesto de liderazgo Sí. tenemos esa tendencia, bueno, ahora por fin le voy a poder mandar a los que Sí. yo tanto quiero, ¿verdad? Estoy en la cima. Ajá. Y justamente esto es lo que quiere prevenir Dios en Así es. cuanto a leer la Biblia, nos va a ayudar para ser humildes, mantener la humildad. Así es, y eso después voy a tocar un poquitito en el Nuevo Testamento, si me olvido, haceme acordar, porque es una característica muy importante del liderazgo. Último texto del Antiguo Testamento, Primera de Samuel 16, 7 y 13. Primera de Samuel 16, versículos 7 y después el 13. Voy a leer, pero el Señor le dijo a Samuel, no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo le he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Y luego el versículo 13 dice, al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con el aceite. Y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David a partir de ese día. Luego Samuel regresó a Ramá. Aquí leemos la historia de la elección de David como rey. Y están ahí sus hermanos, todos más fuertes, más grandes, más lindos, más hermosos que él. Impresionantes. Impresionantes. Y Dios no dice, no, este no, este no, este no. No tenés uno, sí, está el chiquilín que está todavía ahí con las ovejas. Y tráeme este. El pajahué le dicen acá. ¿Y sí? No mires a su apariencia, ni a lo alto de su estatura, porque eso no importa. Pues Dios ve no como el hombre. El hombre mira la apariencia exterior. ¿Y cuántas veces nos pasa eso? Que nosotros miramos la apariencia exterior, pero lo que cuenta está acá, el corazón. El buen líder cuida su corazón. No es una cuestión de apariencia, es una cuestión de corazón.
una cuestión de carácter. Y mucho más hoy en día, ¿verdad? Donde la apariencia es lo que uno, bueno, todos los medios que nos rodean nos empujan hacia eso, ¿verdad? Hay que aparentar algo, hay que mostrar algo, hay que tratar de ser alguien importante, impresionar con palabras, con videos o lo que sea, ¿verdad? Son Totalmente. formas que se expresan hoy en nuestro día a día, ¿sí? Y en medio de eso nos viene a recordar esto de que tenemos que ver cómo está el corazón, ¿sí? Así es, tal cual, Mario. Realmente, cuando uno trata de estar al día con el Insta, con el Snapchat, con el TikTok, con no sé qué talk más que existe por ahí, es una locura, ¿verdad? Sí. Y todo es apariencia. Más hoy con la inteligencia artificial, vos podés modificar tu apariencia como se te da la gana, ¿verdad? Y es tan superficial, tan poco relevante, tan poco importante. em, y vemos en estas diferentes estaciones en el Antiguo Testamento que el liderazgo está conectado con un alto grado de compromiso, responsabilidad y sí, claro que es autoridad. También sí, siempre el líder tiene autoridad, pero lo que importa es el compromiso y la responsabilidad. Son cuestiones de carácter, son características, no es estatus, no es apariencia física, no es algo exterior. Realmente eso creo que podemos resumir como un resultado del Antiguo Testamento. Sí, dale, vamos entonces a saltar no sé si hacemos ahora, yo creo que podemos seguir. Seguimos. Vamos ingresando ya en el Nuevo Testamento, ya vino Jesús, el líder por excelencia, como nuestro ejemplo. Podemos, no sé cuáles son los ejemplos que quiere usar, pero me imagino que Yo empiezas quiero con él. empezar primeramente detenerme en Sí, Jesús mismo. ¿quién mejor? Y exactamente, y ahí voy a retomar el tema que mencionaste y te pido que leas Marcos 10, 45, San conocido Marcos. como el texto clave del Evangelio, Marcos 10, 45. 45. Acá está. Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Si queremos hablar de liderazgo, no podemos obviar a Jesús. Y si hablamos de Jesús, no podemos dejar de hablar de un siervo. Jesús no vino para ser servido, Él vino para servir. Él como Dios, como Hijo de Dios, o sea, tenemos que ponernos eso en la cabeza de alguna manera. Es el Hijo de Dios que viene a esta tierra, se rebaja a nosotros, a sus criaturas, se hace igual a nosotros, y ahí no viene para gobernar, sino viene para servir. Y más, no solamente servir y te cebo un tereré por acá, o te hago el guiso, no. Él le limpia en Juan 10, le limpia los pies a sus discípulos. Inclusive a Judas. Inclusive a Judas, inclusive a Pedro que se También. niega y dice, no. Le limpia los pies. Era una de las cosas más bajas que se podía hacer en aquel tiempo. En señal de yo vine a servirles a ustedes. Y ahí el texto dice incluso dar su vida en sacrificio. Y ahí saltamos directamente a la cruz. Servicio es entrega total. En el caso de Jesús hasta lo extremo, o sea, nadie va a poder superar ni llegar cerca de eso. Y Jesús estuvo como Dios, como líder, dispuesto a servir, dispuesto a entregar su vida para rescatarnos a nosotros. Si me pongo a pensar, es una locura, así de sencillo nomás es, porque Dios se rebaja, Dios se hace hombre, Dios se va a la cruz, Jesús se va a la cruz, es crucificado, es golpeado, pero vence a través de eso, vence a la muerte y vence al pecado, sirviendo, sufriendo y cargando con todo nuestro pecado. Eso es ser líder. Según Jesús, es servir. Yo no puedo
ser un líder según la Biblia o según un ejemplo de Jesús, solamente dictando todo, tipo el autócrata arriba que presiona botones nomás y Sí. todos los demás corren. Liderazgo bíblico siempre es liderazgo de servicio. Y creo que eso resume de alguna manera todo lo que podemos aprender de Jesús. Podríamos meternos en muchas diferentes situaciones donde Él ejemplifica eso, donde Él hace eso, donde Él también manda y toma responsabilidad. O sea, Él también lidera a sus discípulos, va con ellos, pero lo hace de una manera muy suave, de una manera de papá a sus hijos y van caminando juntos. Eso también es algo interesante, ¿verdad? Que Jesús elige a 12 discípulos y van caminando juntos ellos. Y ahí aprendiendo y pueden vivir su liderazgo de cerca, al lado, en el día a día, en donde están. Así Muy, que muy, muy contrario a lo que nosotros, sí. Nosotros, cuando queremos ser líderes, mayormente aspiramos a justamente poder, para que otros me sirvan. Por fin voy a estar en un lugar donde otros me van a tener que servir, ¿sí? Y contrario a esto, Jesús nos muestra y dice, no, yo vengo para servir a otros, inclusive entregar su vida, ¿sí? así es. Eso no significa ahora que todos los líderes de grandes empresas, yo espero que ellos vayan a carpir el yuyo frente a su oficina. O sea, tienen tareas súper importantes, pero esas tareas siempre buscan y están ellos para servir a sus empleados, de que ellos también puedan prosperar. Yo como papá no significa que yo siempre tengo que lavar los cubiertos. Yo necesito enseñar a mis hijos también que aprendan a lavar los cubiertos. Entonces, no es de eso que estamos hablando, pero yo no lo hago de una forma, o sea, yo también lo hago. Yo también les muestro y les sirvo a ellos, proveo para mi familia, para mi esposa. Entonces, eso es liderazgo de servicio. Amo a mi familia, le respeto a mi esposa, entonces eso es liderazgo de servicio. No significa que yo ahora tenga y los demás estén ahí cómodos en su sofá no haciendo nada y el papá, el líder de la casa ahora hace todo, ¿verdad? Por fin tenemos a alguien que nos va a servir. Exactamente. Muy bien, me parece un buen momento para hacer un break, tener un tiempo de una música nuevamente y luego de esta música, querido oyente, vamos a seguir viendo algo más del Nuevo Testamento, así que estás invitado. Luego de esta música volvemos nuevamente con este programa de Caminamos Contigo. De vuelta, estamos en Caminamos Contigo hablando de liderazgo maduro. Ya estamos hablando de muchos ejemplos bíblicos. Empezamos el programa con ejemplos de Moisés, con su suegro, con Josué, como David también fue nombrado rey. Algunos ejemplos así que hemos mencionado del Antiguo Testamento. En el bloque anterior ya hemos empezado a entrar en el Nuevo Testamento, dando el ejemplo máximo que es Jesús mismo, que dice que vino para servir. El líder que nosotros aspiramos seguir su ejemplo, que es Jesús, Él vino aquí para servir y eso hemos hablado. Ahora queremos seguir hablando de otros ejemplos que encontramos en el Nuevo Testamento aquí con Delmer Vive, que es nuestro invitado de esta mañana, y no sé cuál es el siguiente ejemplo que vamos a buscar. Vamos a los escritos de Pablo. Bueno. Primera de Timoteo 4:12. Timoteo es un joven colaborador que ha estado mucho tiempo compartiendo con Pablo en sus diferentes viajes. Y acá Pablo le dedica una carta, dos cartas en realidad, pero eso es primera de Timoteo. Más hacia el final de su vida, él le escribe estas cartas ya más en tono bien personal. Son bien personales. Segunda de Timoteo es todavía con un tinte más personal, como una despedida a su colaborador por muchos años. Y es como que Pablo le da ciertas instrucciones a un joven. ¿Por qué digo joven? Porque acá mismo el versículo 12, que enseguida vas a leer, habla de que la gente no tiene que despreciar la juventud de Timoteo. Eso significa que el pibe tenía a partir cerca de 30 años de edad. Es decir, que
él tenía 15, 16 cuando empezó a caminar con Pablo en los diferentes viajes. Y ahí te voy a pedir leer primeramente el versículo 12. Primera de Timoteo 4, 12. No permitas que nadie te subestime por ser joven. Sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma en que vives, en tu amor, tu fe y tu pureza. Gracias. No permitas que alguien se burle de que sos demasiado joven. Mm. Es decir, no lo permitas. ¿Y cómo es que no lo permites? O sea, la pregunta es, ok, pero si los demás ¿Lo hacen? lo hacen, sé un ejemplo. Mm. Un líder maduro tiene una característica importante que significa ser ejemplo. Aquí la palabra griega que aparece es tupos. Mm. Y es más o menos lo que es una impregnación. Nosotros ya no conocemos realmente lo que es una carta. Nosotros dos todavía nos acordamos de cartas escritas a mano, Sí, a ¿verdad? mi novia yo le escribí cartas todavía. ¿Viste? Y antes que eso se usaba una especie de, a veces no sé si es de la cera, que se sellaba una carta Ujú. y se le impregnaba el sello. Y eso es esa impregnación, eso es un tupos. Mm. Y esa es la palabra de ejemplo. También conocemos la palabra tipología, ¿sí? Sí. Y es como una impregnación. Timoteo, si la gente no te quiere respetar, sé un ejemplo. Deja una marca en ellos. Y es importantísimo porque si yo voy a dejar una marca en la vida de alguien, tengo que cuidar qué tipo de marca le dejo. Porque yo puedo dejar muchas marcas, ¿verdad? Mm. En mi familia, como papá, sé un ejemplo. Como mamá, sé un ejemplo. Como pastor, sé un ejemplo. Tu tarea es ser ejemplo. Mm. La gente te mira. Como pastor de jóvenes, sé ejemplo. Los jóvenes te observan. Es impresionante cómo te observan. El profe. No, pero si el profe hace eso, entonces Sí. es en el ámbito de la educación también hablamos del currículum oculto. Vos podés hablar muchísimo, podés decir, después la gente te observa, ¿verdad? Y en la educación conocemos eso. Al final los hijos hacen lo que ven y no lo que dices. Sí. Y eso es lo que está diciendo Pablo a Timoteo. Sé un ejemplo, deja una marca en ellos, en los creyentes. ¿En qué áreas? En dos áreas principales. En lo que dices, en palabra, y en cómo te comportas, en conducta. Un líder maduro cuida lo que dice y cómo se comporta. Sé un ejemplo en lo que dices, cómo hablas acerca de las personas. ¿Cómo hablas a las personas o de las personas si no están? ¿Cómo te comportas? ¿Cómo te comportas en un contexto seguro, en un contexto X, en un contexto Y? ¿Cómo te comportas? Sé un ejemplo en palabra y conducta. Y después también lo desarrolla un poco más. Y aquí quiero citar a Thomas Hardy, un conocido escritor que escribe libros de liderazgo, pastor también por muchos años, papá de familia. Él dice lo siguiente, y le cito, en mi opinión, no importa si trabajas en un banco, en una escuela, en una iglesia, el liderazgo marcado por el Evangelio no es principalmente una cuestión del contexto en el cual te mueves. Proviene de quién eres como cristiano y cómo tu fe se refleja en lo que haces en cualquier lugar. Mm. ¿Ya? Proviene de quién eres como cristiano y de cómo tu fe se refleja en lo que haces en cualquier lugar. En palabra, ¿qué dices? En conducta, ¿cómo te comportas? Un líder maduro va
Y ahí después el texto en los versículos 13, 14, 15 y hasta el 16 dice que un líder se ocupa de la lectura. ¿Ya? Y eso es ser en palabra. En la exhortación. ¿Ya? A veces como líder tenés que exhortar, pero eso lo haces con palabra. Y cuida y sé ejemplo cuando lo haces. Yo puedo exhortar de maneras muy diferentes. No todas son muy... Ejemplo negativo. no todas son muy, digamos que publicables. Sí. En la enseñanza, cuando vas a enseñar, cuida cómo lo haces. Cuida la enseñanza. Y tu conducta, que sea un amor. Un líder maduro se va a reconocer porque tiene amor a las personas que le rodean. Sea eso en tu familia, en la iglesia, en la sociedad. En tu fe. Va a tener ser una persona fuerte en la fe. En pureza. Y eso significa en lo moral. A ver, en tu celular, ¿qué tipo de aplicaciones tenés? ¿Qué tipo de películas ves? Tu esposa tiene acceso al código de tu celular y vos tenés el acceso al celular de tu esposa. En nuestro caso, yo tengo el acceso hasta de mis hijas, de su celular. Y ellas conocen el código de acceso a mi celular. Y está ahí en la pieza, está ahí en la cocina, en un lugar X, y lo dejo ahí. Y si alguien quiere, bueno, no alguien, pero si mi esposa quiere, va y puede revisar los chats, Sí. puede revisar las películas. O sea, eso significa ser transparente, en pureza. Eso es una calificación, una característica de un líder maduro. No descuidar el don que tenés. Y esas son cosas que acá Pablo resalta de un buen liderazgo. Para mí es tan fundamental ver eso, que liderazgo maduro, no importa el contexto, es una cuestión de carácter, es una cuestión de ser ejemplo. No tener autoridad, tener poder, es servir y ser ejemplo para que la gente me siga. Y después la gente te va a seguir, porque ves que trabajas duro, que sos transparente, que sos una persona pura, una persona con fe profunda, una persona con amor. Claro, y ese amor no significa que yo tolero todo. A veces amor significa poner límites en la familia, en el colegio. Amor a los chicos ahí que tenés, que a veces te hacen reventar, es poner límites también. Pero ¿cómo lo haces? ¿Ya? ¿Y cómo te comportás? Creo que eso es tan fundamental y algo que necesitamos aprender acá del texto de Pablo. Sí, es muy interesante esta... Hay situaciones, pensando, por ejemplo, en un ámbito laboral donde una persona fue líder de un grupo y fue un líder que pudo relacionarse con sus compañeros y todo, fue una persona muy querida en el contexto. Luego, por alguna situación, se cambia de liderazgo. Él sigue, esta persona que fue líder sigue en el mismo lugar de trabajo, pero ahora hay otro que es líder. Y de repente su personalidad, su forma de tratar y todo no llega tanto. Entonces uno observa, bueno, figura en la lista, digamos, en el cronograma del trabajo. Él es el líder, pero en realidad le están siguiendo al otro fulano acá que fue líder antes. ¿Por qué? Porque él tenía esa cercanía con las personas, sabía tratar con ellos, era un ejemplo en lo que decía, en lo que hacía. Y así fácilmente uno se da cuenta, bueno, nombramos a uno que es líder, pero había sido que el otro es líder, ¿verdad? Le están escuchando al otro, lo que el otro dice, y ahí el otro puede ser también un ejemplo en decir, bueno, yo ya no soy líder, Así es. allá está el líder, vamos a obedecerle, muchachos, vamos a obedecer lo que él dice. Yo no estoy de acuerdo, pero yo sé que él es líder, vamos a seguir ahora lo que él dice. Tal cual, exactamente. Y yo creo que no sé cuánto tiempo tenemos, creo que se nos está acabando lentamente el tiempo. Tenemos todavía 5 minutos Ok. más o menos. Sí. Entonces, como para ir terminando, quiero mencionar y dejar que la gente después se tome realmente el tiempo
en casa para leer 2 pasajes que hablan de características de los ancianos, de los líderes en la iglesia, que son 1 de Timoteo 3 y después Tito capítulo 1, del 5 en adelante, donde tenemos una larga lista de características, en este caso, de los ancianos. Y a veces la gente dice, no, pero esos son solamente los líderes de la iglesia. Yo me hice el trabajo una vez y miré, a ver, esta lista de características que tiene que tener un anciano, a ver en qué parte más aparecen en la Biblia. Y con la excepción de 2, que son que gobierna bien su casa y no un recién convertido, el resto, todos son características de un creyente maduro. No son solamente características ahora del medio perfecto anciano de la iglesia. Cualquier miembro de la iglesia, cualquier papá, mamá, hijo, hija, que es creyente, debería cumplir con esas características, porque ¿de dónde después vas a sacar tus ancianos sino del cúmulo de los creyentes que tenemos? Y esa lista, y les invito a en casa realmente leer esa lista con cuidado, 1 Timoteo 3, del 2 al 7, y voy a mencionar los que aparecen ahí. Irreprochable. Eso ya lo... Como que... ¿Quién es ese? ¿Dónde vamos a encontrar eso? Exactamente. Marido de una sola mujer. Significa que tiene que vivir un matrimonio intachable. No significa que que tiene que estar casado o que puede ser que haya sido viudo y después se volvió a casar. Sí, pero el que está viviendo en fidelidad ahí con su esposa. Sobrio significa autocontrol, no un iracundo que le revienta el famoso radiador pequeño. Prudente, que tiene sano juicio, de conducta decorosa, una persona ordenada, un virtuoso. Hospitalario, mira un poco. Sí, eso es muy interesante. Muy importante, interesante, ¿verdad? Hospitalario, que está ahí, si viene el vecino, vení, vamos a tomar una tereré, que tiene una casa abierta. Apto para enseñar, capaz de liderar a otros. A veces pensamos que eso solamente es una característica que el pastor tiene que tener. No, un creyente maduro tiene que ser apto para enseñar a otros. Al vecino que no es creyente o es recién convertido, vos tenés que tener la profundidad, porque como buen líder, como vimos en el Antiguo Testamento, uno se ocupa de la palabra de Dios y uno estudia, entonces sos apto para enseñar a otros. ¿Vas a ser perfecto? No, pero ¿quién se habla de perfección acá? Yo tampoco no sé todo, tengo muchas preguntas abiertas. No dado a la bebida, no un borracho. No pendenciero, o sea, otra vez no fácilmente irritable. Una persona amable, benigna, con gran corazón. No contencioso, significa que no sea un peleón, un pleitista que busca pleito por todos lados. No avaricioso, que solamente busca plata. Que gobierne bien su casa. ¿Ya? ¿Cómo vas a gobernar una empresa, una iglesia, si no sabes gobernar bien tu casa, tu propia familia? No un recién convertido, significa que necesitas cierto tiempo para poder madurar. Interesantísimo es el último, gozar de buena reputación entre los de afuera de la iglesia. Buena reputación entre los no creyentes, entre los que no pertenecen a la iglesia. Eso me parece muy interesante. Y esas son características de un líder maduro. Excelente, hay mucho más para hablar, mucha tela que cortar, como se dice, pero el tiempo también está, el líder también nos dio un tiempo, el líder acá la radio nos da este espacio, queremos respetar ese tiempo también y por eso vamos a ir cerrando. Te invitamos, querido oyente, a seguir reflexionando en esto, especialmente también como ya lo mencionamos al inicio,
Cuando hablamos de líder, no pensemos solamente en los que están al frente en la iglesia, en la sociedad, en la escuela o donde sea, sino pensemos en cada área de nuestra vida, en la familia, entre los vecinos. Tenemos algo para aprender sobre cómo podemos liderar a los que están alrededor nuestro. Y yo creo que hemos aprendido mucho en esta mañana y queremos, como siempre, también tener un tiempo de oración para cerrar. Te puedo pedir que puedas orar con nosotros para que podamos seguir estas indicaciones de la palabra de Dios para ser líderes que realmente agraden el corazón de Dios. Y con mucho gusto. Oremos juntos. Señor Padre, querido Dios, te damos gracias por este tiempo, este espacio de poder reflexionar sobre algunos aspectos de tu palabra. Gracias en primer lugar por tu palabra, por tu Hijo Jesús que nos has enviado, que fue un ejemplo para nosotros en lo que significa ser líder. Jesús, te agradecemos por tu vida, por tu servicio, de que no viniste a que nosotros te sirvamos, sino viniste a servir y entregar tu vida. Has vencido el pecado, pagaste nuestros pecados y por eso infinitamente te estamos agradeciendo. Y pedimos perdón por las cuantas veces donde nosotros en diferentes áreas, en la familia, en nuestro entorno, en el hogar, en el trabajo, no hemos cumplido con las características de un líder maduro. Ayúdanos a crecer, ayúdanos a aprender de lo que significa desde tu perspectiva liderar. Sí, cargar con autoridad, pero cargar con responsabilidad y sobre todo ser líderes siervos. Líderes maduros que sean ejemplo, que dejen una huella en la vida de los demás. Pido que bendigas a cada uno de los oyentes que hoy nos están escuchando, que guarde sus vidas, que proteja sus familias, que guarde sus familias, Señor, que ellos en el entorno y ahí donde están puedan dar pasos y crecer como líderes en sus familias, en sus hogares, en el colegio, en el trabajo, en esas empresas, en la iglesia, en la sociedad en general. Señor, pido que les ayudes a también tener las relaciones correspondientes, las personas que les puedan ayudar y acompañar y que tengan la habilidad también ellos de estar atentos a escuchar consejos y de rodearse de personas sabias y temerosas de ti. Ayúdanos a cada vez más crecer en conocimiento de tu palabra y en temor a Dios. En el nombre de Jesús oramos todo esto. Amén. Amén. Muchas gracias, Delmer. Gracias por aceptar la invitación, ayudarnos en este curso de liderazgo de hoy. Así que agradecemos, querido oyente, también por ser parte. Dios te bendiga mucho este fin de semana, que puedas compartir con tu familia en la iglesia, que puedas reflexionar en la palabra de Dios. Y Dios mediante, el próximo sábado estamos aquí de vuelta en un nuevo programa de Caminamos Contigo.